Acabar con la infelicidad. Autor, Dr. Iván Ceperiza Pascuali. La gran revelación, parte 2. Aplicar la sonrisa y la risa como terapia. Es un mecanismo que, como los anteriores, está al alcance de todos, ya que sonreír y reír es propio de nuestra condición de ser humano. Hay tanto que decir de sus benéficos efectos en nuestro ser integral. Incluso pienso que va más allá de ser una terapia, porque nos ayuda a prevenir y a aliviarnos de tantas cosas, y es un mecanismo de acción que no deja nunca de sorprendernos. A lo mejor ya sabías que para que la sonrisa se exprese, intervienen 24 músculos en el movimiento de los labios, 8 que regulan los movimientos nasales, 6 que controlan los movimientos auriculares, 8 encargados de los movimientos palpebrales y ciliares. En total, son 46 músculos los necesarios para sonreír. Fisiología del sonreír. Los 46 músculos faciales de la sonrisa estimulan 1. El hipotálamo cerebral, que libera endorfinas cuyos efectos son fortalecer el sistema inmunológico y originar un sentimiento de bienestar, disminuir el estrés, fruto del estado de tensión, protegiendo de los negativos efectos físicos y psíquicos del cortisol, u hormona de la tensión, tan dañina para las neuronas cerebrales. Aliviar el dolor y la angustia. Animar a continuar con lo que se está haciendo al favorecer el interés, la atención y la concentración. 2. Cada vez que se sonríe, trabaja el timo, que secreta sustancias que estabilizan el sistema nervioso y mejoran el funcionamiento del cerebro, provocando finalmente sensaciones de bienestar en quien sonríe. 3. Sonreír aumenta además los niveles de serotonina, disminuida por el estrés y la depresión, siendo una excelente cura contra toda la actitud abatida y depresiva. Beneficios de la sonrisa. Protege el equilibrio anímico del individuo. Está demostrado que la sola contracción de los músculos faciales de la sonrisa frente a una situación de tensión ayuda a la relajación y disminución de la tensión. Garantiza el equilibrio físico, psicosomático y social. Refuerza en ocasiones la adaptación con sensación de seguridad y gratificación. Proporciona un estado de bienestar, calma, tranquilidad, serenidad y optimismo. Si estamos preocupados y en vez de reaccionar con rostro de preocupación, sonreímos, generamos tranquilidad que permite al subconsciente buscar, más allá del tiempo y del espacio, los elementos para que estemos tranquilos y nos sintamos mejor. Sonreír ayuda a afrontar serenamente las situaciones adversas, contribuye a ver la vida con mayor dinamismo y esperanza. Quien sonríe se rodea de una aura expansiva llena de positiva energía que a su vez ayuda al entorno por irradiación. Tomada de la charla sobre reprogramación mental de mi amigo Iván Ceperiza Pascuali. Como para comenzar a sonreír sin perder ni un segundo, ¿cierto? Intentémoslo al mirarnos en un espejo. Para tratar de hacer algo, total, nada perdemos y es gratis. La risa. En su libro Humor y Salud, el Dr. Raymond Moody no solo asegura que el humor posee un importante poder curativo, sino que hace propuestas concretas para la incorporación de actividades que incluyen este tipo de terapia en instituciones de salud. Con los años he encontrado un número sorprendente de casos en los que los pacientes que se reían de sí mismos recuperaban la salud o al menos utilizaban el sentido del humor como respuesta positiva y adaptable a la enfermedad. Asegura, la risa es un fenómeno complejo que involucra aspectos fisiológicos y mentales de quien la experimenta. Entre los aspectos fisiológicos, el Dr. Moody destaca relajación de los músculos con un importante descenso del tono muscular. Movimiento diafragmático, el gran músculo llamado diafragma que separa las cavidades abdominal y pectoral y tiene una importante misión en la función respiratoria, se ve implicado activamente cuando reímos. Excitación fisiológica, más allá del evidente componente psicológico del humor. Los estudios revelan la profunda relación de la risa con los estados fisiológicos del organismo. Entre los aspectos psicológicos se enumeran proceso de regresión, es decir, un retroceso a un nivel anterior de funcionamiento mental o emocional, generalmente como un mecanismo para aliviar una realidad que se percibe como dolorosa o negativa. Mecanismo de expresión, ya que a través de la risa las personas exteriorizan emociones y sentimientos. A veces es percibida como una energía que urge por ser liberada, sobre todo cuando necesitamos reír, la situación social no lo permite.
contrapartida de emociones negativas. A pesar de la frecuente asociación entre la risa y el llanto, la primera se muestra como lo opuesto a ciertos estados emocionalmente muy negativos, como la cólera, el deseo de venganza, etc. El autor también hace hincapié en los factores sociales de la risa, como su carácter contagioso, la facilitación de situaciones socialmente incómodas y el poder comunicativo del humor. Ellos revisten una importancia terapéutica especial ante disfunciones de tipo social. La risa como terapia. Más allá de los intentos frustrados de muchos entusiastas del humor como un factor de curación y de alivio de situaciones de enfermedad con procesos dolorosos, algunas experiencias han tenido buena repercusión, encontrando un marco epistemológico en la psiconeuroinmunología. Todos estos intentos han adquirido mayor rigor científico y la posibilidad de ingresar en forma de experiencia piloto a instituciones de salud. A la par de ellos, surgen otras maneras de usar el estado de ánimo como un coadyuvante para la recuperación de personas que padecen innumerables patologías. Ellas se han concretado en intentos terapéuticos de considerable éxito, como la musicoterapia, las terapias con mascotas, etc. Las revelaciones de la inmunología, al demostrar el vínculo estrecho entre el estado emocional de las personas y el funcionamiento de su sistema de defensa, ha abierto un campo fértil, no solo para las terapias de recuperación, sino también para enfocar las actividades de prevención, teniendo en cuenta estos factores. Entre las trabas que encuentran la risoterapia para insertarse en la medicina, Modi destaca que las profesiones sanitarias tienden a considerarse a sí mismas con excesiva seriedad. Para ubicar al humor en su justo lugar dentro de las actividades curativas, él concluye: no estoy proponiendo que los médicos se conviertan en humoristas. Tampoco recomiendo reemplazar con risas la técnica médica que ya poseemos. Solo propongo que se utilice como complemento. Facilitar la risa de alguien equivale a incrementar directamente la calidad de su vida. Podríamos agregar incluso que la risoterapia es un método para afrontar mejor la vida, cambiando la forma de pensar de negativa a positiva. El estado emocional y la percepción se transforman gracias al desarrollo de la alegría, el optimismo y el humor. La explicación psicológica nos viene dada por los niveles de análisis en la actividad de los organismos, nivel bioquímico, nivel fisiológico y por último, nivel psicológico. Estos niveles influyen entre sí de tal manera que lo fisiológico y lo químico afectan a lo psicológico y al contrario, lo conductual afecta igualmente a los otros niveles de actividad. La actividad de una droga puede producir una conducta eufórica y por el contrario, una emoción puede interrumpir la actividad fisiológica de la digestión. Concluyendo, me gustaría terminar citando las palabras del Dr. Rubinstein. La risa es un verdadero desintoxicante moral, capaz de curar o por lo menos atenuar la mayoría de nuestros males, y además no hay ningún peligro si se supera la dosis. La risoterapia es una técnica que lleva más de 25 años aplicándose con mucho éxito en países como Estados Unidos, Francia, Canadá o Suiza, y mediante la cual se quiere amortiguar el impacto emocional que producen las enfermedades. Se trata de conseguir que el niño o cualquier que sea el paciente se abstraiga de su situación dolorosa, que libere su mente de la tensión que le produce la enfermedad y centre su atención en ideas y situaciones alegres que le permitan sonreír. Receta médica: una píldora de risa al día. Sería agradable que al visitar al médico, éste nos recetara como medicina a las enfermedades que nos aquejan una buena dosis de risa. Durante mucho tiempo se ha afirmado que la risa es una buena medicina. Lo que resulta indiscutible es que cualquier ser humano que vive en circunstancias positivas vive mejor y es más feliz. Si se aplica esto a personas con enfermedades de larga duración, podemos decir sin temor a equivocarnos que tiene más posibilidades de curarse una persona enferma, en especial los niños, en un ambiente positivo. Está comprobado que un niño al que solo se trata en el ámbito fisiológico, cuando recibe este soporte, tiene mejorías importantes. Algunos psicólogos emplean técnicas llamadas de risoterapia con sus pacientes. Incluso algunos expertos afirman que hallarse inmerso en una atmósfera de humor desarrolla la creatividad y facilita el enfrentamiento con las frustraciones. En concreto, el profesor Germán Payo, que lleva 17 años fomentando esas teorías, incluso con talleres prácticos, recomienda tener capacidad para reírse de uno mismo
y de lo que nos ocurre. Para ello es preciso que nos queramos y aceptemos tal como somos. No se debe pensar en esta terapia solamente en casos de enfermedad o estrés, sino como una forma constante de mantenernos saludables, física y mentalmente. Ríanse, sin vergüenza ni crueldad, con respeto y decoro. Es muy sano. Lo aconseja la Asociación Internacional de Estudios del Humor. La carcajada potencia el sistema inmunológico y mejora la capacidad respiratoria o la circulación sanguínea. Además de ser un mecanismo de defensa para combatir el estrés, la risa ha sido utilizada en el tratamiento de enfermedades tales como el cáncer y el SIDA, cumpliendo una función psicológica, anestésica e inmunológica. Estudios científicos han revelado que en pacientes con tumores, el buen estado de ánimo incrementó el conteo de células T, así como la generación de células asesinas naturales que combaten enfermedades. Todo este asunto de la risoterapia nos recuerda que, aun cuando la hiena pareciera reírse de lo que pasa a su alrededor, los humanos somos los únicos capaces de reírnos y hacer reír. Es por eso que algunos médicos tales como el Dr. Hunter Adams, Patch Adams, personificado en el cine por Robin Williams, Lisandro López Herrera en Venezuela, Luis Muñiz en España y William Free en Estados Unidos, están empeñados en la defensa del sentido del humor como terapia. Según el oncólogo venezolano López Herrera, lo que hoy es intuición y empirismo será ciencia cuando se encuentren sistemas biológicos y psicodinámicos que midan el estado de ánimo, y puede entonces establecerse relaciones probadas sobre la ocurrencia de ciertas enfermedades en personas con mayor o menor sentido del humor, así como el desarrollo de tratamientos a través de la risa, cuya eficacia también pueda ser medida. Cifras que dan risa. 1 hora de angustia equivale a 5 horas de trabajo físico en cuanto a la cantidad de energía consumida. 5 minutos de una buena risa a carcajadas son equivalentes a 45 minutos de ejercicio. Las risas verdaderas, explosivas, hacen mover 400 músculos en todo el cuerpo, activan el sistema inmunológico y oxigenan los tejidos. Desde que nacemos y hasta los 6 años, reímos unas 300 veces diarias. Ya adultos, los más risueños alcanzan 100 risas al día, y los menos alegres apenas llegan a 15. Las personas que ríen poco o carecen de sentido del humor son más propensas a padecer enfermedades graves como el cáncer. Según las investigaciones más recientes, la risa ahuyenta las enfermedades y prolonga la vida, mientras que la tristeza y la depresión atraen los virus, creando enfermedades. Esta es la conclusión más importante a la que ha llegado la novísima ciencia dentro del campo de la medicina, la psico-neuroinmunología, cuyo lema es: evita la tristeza y la depresión. Puede ser la escotilla moral por donde se deslice un maremoto de virus y bacterias. Fuente: la risoterapia en la Internet. Estamos entonces en que es preciso respirar conscientemente para depurar, reciclar mentalmente, para prevenir, practicar la risoterapia, para equilibrar nuestros aspectos físico y mental. Son los 3 pilares fundamentales para dar los primeros pasos y lograr la anhelada armonía interior y exterior. Tercera parte. Actitudes como reacción. Despertar, desprogramarse, desapegarse. Estos 3 importantes tópicos nos acercan vivamente al centro mismo de la espiritualidad. Hemos tomado algunas reflexiones sobre los mismos de la conferencia dictada por sacerdote jesuita Anthony de Melo, que publicó la revista Vida Nueva, con motivo de su fallecimiento en junio de 1987. Despertar. Despertarse es la espiritualidad, porque solo despiertos podemos entrar en la verdad y descubrir qué lazos nos impiden la libertad. Se puede decir que en estos últimos días no te has sentido como un hombre libre y feliz, sin problemas ni preocupaciones. ¿No te has sentido así? Pues estás dormido. ¿Qué ocurre cuando estás despierto? No cambia nada, todo sigue igual, pero tú eres el que ha cambiado para entrar en la realidad. Entonces lo ves todo claro. Le preguntaron a un maestro oriental sus discípulos: ¿qué te ha proporcionado la iluminación? Y contestó: primero tenía depresión, y ahora sigo con la misma depresión, pero la diferencia está en que ahora no me molesta la depresión. Estar despierto es aceptarlo todo, no como ley, como sacrificio ni como esfuerzo, sino por iluminación, aceptarlo todo por lo que ves claro y ya nada ni nadie te puede engañar. Es despertar a la luz. El dolor existe y el sufrimiento solo surge cuando te resistes al dolor. Si tú aceptas el dolor, el sufrimiento no existe.
El dolor no es inaguantable porque tiene un sentido comprensible en donde se remansa. Lo inaguantable es tener el cuerpo aquí y la mente en el pasado o en el futuro. Lo insoportable es querer distorsionar la realidad, que es inamovible. Eso sí que es insoportable. Es una lucha inútil, como es inútil su resultado. El sufrimiento no se puede luchar por lo que no existe. No hay que buscar la felicidad en donde no está y tomar la vida por lo que no es vida, porque entonces estaremos creando un sufrimiento que solo es el resultado de nuestra ceguera, y con él el desasosiego, la congoja, el miedo, la inseguridad. Nada de esto existe sino en nuestra mente dormida. Cuando despertemos se acabó. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tiempo hemos perdido en buscar la felicidad, siendo que despertar nos puede acontecer de un minuto para otro? Entonces todo cambia. Y agrega Tony, ¿qué falta para despertarse? No hace falta esfuerzo, ni juventud, ni discurrir mucho. Solo hace falta una cosa, la capacidad de pensar algo nuevo, de ver algo nuevo y de descubrir lo desconocido. Es la capacidad de movernos fuera de los esquemas que tenemos, ser capaz de saltar sobre los esquemas y mirar con ojos nuevos la realidad que no cambia. Tú eres esclavo en cuanto no puedes pensar por encima de tu ideología, y por ello eres tan mal recibido. El profeta es el pionero que se atreve a elevarse por encima de los esquemas abriendo camino. Pero si sois capaces de reconoceros dormidos, ser conscientes de que no estáis despiertos, ya es un paso, pues lo peor y más peligroso del que duerme es creer que está despierto y confundir sus sueños con la realidad. Lo primero que necesita para despertar es saber que estáis durmiendo y estáis soñando. Para despertar hay que estar dispuesto a escucharlo todo, más allá de los cartelitos de buenos y malos, con receptividad, que no quiere decir credulidad. Hay que cuestionarlo todo, estando atento a descubrir las verdades que puedan encerrar, separándolas de lo que no son. Si nos identificamos con las teorías sin cuestionar la razón y sobre todo con la vida, y nos las tragamos almacenándolas en la mente, es que seguimos dormidos. No has sabido asimilar esas verdades para hacer tus propios criterios. Hay que ver las verdades, analizarlas y ponerlas a prueba una vez cuestionadas. Haced lo que os digo, dice Jesús, pero no podemos hacerlo si antes no nos transformamos en el hombre nuevo, despierto, libre, que ya puede amar. Aunque diera todo a los pobres y mi cuerpo a las llamas, dice Pablo, ¿de qué serviría si no amo? Este modo de ver de Pablo se consigue viendo y nace ese modo de ser, de estar despierto, disponible y sin engaños. Mi vida es un lío. ¿Soy capaz de reconocerlo? Necesito tener receptividad. ¿Estoy dispuesto a reconocer que el sufrimiento y la congoja los fabricó yo mismo? Si eres capaz de darte cuenta, es que comienzas a despertarte. Ordinariamente buscamos alivio y no curación. Cuando sufres, estás dispuesto a separarte de este sufrimiento lo necesario para analizarlo y descubrir el origen que está detrás. Es preferible dejar que sufras un poco más hasta que te hartes y estés dispuesto a ver. O despiertas tú o la vida te despertará. Cuando veas esto, ¿quieres quitarte un cáncer o tomar un analgésico para no sufrir? Cuando la gente se harta de sufrir, es un buen momento para despertar. La misma alegría y exaltación de cuando llega el amigo es proporcional al miedo y al dolor de cuando se marcha, o cuando lo esperas y no viene. ¿Vale la pena? Donde hay miedo, no hay amor, y podéis estar bien seguros de ello. Cuando despertamos de nuestro sueño y vemos la realidad, tal cual es y nada cambia, entonces puedo decirle al otro, como no tengo miedo de perderte, pues no eres objeto de propiedad de nadie, entonces puedo amarte así como eres, sin deseos, sin apegos ni condiciones, sin egoísmos ni querer poseerte. Y esta forma de amar es un gozo sin límites. Despertarse es la única experiencia que vale la pena. Abrir bien los ojos para ver que la infelicidad no viene de la realidad, sino de los deseos y las ideas equivocadas, para deshacerte de falsas ideas, ilusiones y fantasías que no te dejan ver la realidad. Eso solo se consigue manteniéndote despierto y llamando las cosas por su nombre. Tú ya eres felicidad, eres la felicidad y el amor, pero no ves porque estás dormido. Te escondes detrás de las fantasías, las ilusiones y también de las miserias de las que te avergüenzas. Nos han programado para ser felices o infelices, según aprieten el botón de la alabanza o la crítica. Y esto es lo que te tiene confundido. Has de darte cuenta que esto, salir de la programación y llamar a cada cosa por su nombre.
Si tú te empeñas en no despertar, nada se puede hacer. No te puedes empeñar en hacer cantar a un cerdo, pues perderás el tiempo, y el cerdo se irritará. Ya sabes que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Si no quieres oír para despertar, seguirás programado, y la gente dormida es la más difícil, es la más fácil de controlar por la sociedad. Desprogramarse. Lo importante es ser capaz de darte cuenta que no eres más que un yo, siempre de arriba para abajo, según tus problemas, disgustos o depresiones, que eres incapaz de mantener una estabilidad. Darte cuenta que pasas la vida a merced de personas o cosas, o de situaciones que te manipulan o que tú puedes manipular, que no eres dueño de ti ni capaz de mirar las situaciones con sosiego, sin enfados ni ansiedades. Toda esa actitud depende de tu programación. Estamos programados desde niños por las vivencias sociales, por una mal llamada educación y por lo cultural. Vivimos por ello programados y damos las respuestas esperadas ante situaciones determinadas, sin pararnos a pensar qué hay de cierto en la situación y si es consecuente a lo que yo de verdad soy, esa respuesta habitual y mecánica. Tenemos programadas ideas convencionales y culturales que tomamos como verdades cuando no lo son, como la idea de patria, de fronteras y de hábitos culturales que nos llevan a conflictos cuando nada tienen que ver con la verdad. El honor, el éxito y el fracaso no existen, como tampoco la belleza ni la fealdad, porque todo consiste en una manera de ver de tu cultura. Es lo cultural lo que provoca esas emociones ante el nombre de patria, raza, idioma o pueblo. Son distintas formas de ver que están programadas en nuestra mente. La patria es el producto de la política y la cultura es la manera de indoctrinarte. Cuando eres un producto de tu cultura, sin cuestionarte nada, te conviertes en un robot. Tu cultura, tu religiosidad y las diferencias raciales, nacionales o regionales te han sido estampadas como un sello y lo tomas como algo real. Te enseñaron una religiosidad y una forma de comportarte que no has elegido tú, sino que te vino impuesta desde fuera, antes de que tuvieses edad o discernimiento para decidir, y sigues así con ella colgada como una piedra al cuello. Solo lo que nace y se decide desde adentro es auténtico y te hace libre. Lo que haces como hábito que no puedes dejar de hacer porque te domina, te hace dependiente, esclavo de lo que crees, porque te lo han programado. Solo lo que surge de dentro lo analizas, lo pasas por tu criterio y te decides a ponerlo en práctica, asumiéndolo, es tuyo y te hace libre. Tienes que liberarte de tu historia y de tu programación para responder por ti mismo, y no de personaje a personaje. Lo mismo ocurre con lo que creemos amor, y no es más que un modelo cultural aceptado por la mente. No se puede vivir influenciado por el pasado. Lo menos que se puede hacer por el amor es ser sincero, tener claridad de percepción y llamar a cada cosa por su nombre, ser capaz de dar la respuesta precisa sin engañar ni engañarte. Porque te amo, te doy la respuesta precisa sin engañar ni engañarte. Porque te amo, te doy la respuesta desde mi realidad que te corresponde a ti y a tu realidad en este momento. Más tarde, no sé qué puede ocurrir y por ello no te hago promesas que no sé si podría cumplir. Esto es lo menos que puedes exigirle al amor. La sinceridad, la espiritualidad consiste en ver las cosas, no a través de cristales de color, sino tal como son. La espiritualidad ha de nacer de ti mismo, y cuando seas tú mismo, serás más espiritual. Lo que más les preocupa a las personas programadas es tener la razón. Tienen miedo de perder sus ideas, en las que se apoyan, porque les da pavor el riesgo, el cambio, la novedad, y se agarran de sus viejas ideas porque ya están fosilizadas. Nuestra vida se convierte en un lío porque tomamos como realidad lo que no son más que programaciones que no sirven para nada, y nos agarramos a ellas porque no sabemos descubrir otra cosa. En el fondo tenemos una gran inseguridad, y para sentirnos mejor vamos a consultar a los que creemos que saben más que nosotros, creyendo que ellos nos van a solucionar los problemas, pero los problemas que solo existen en nuestra imaginación, solo despertándolos los solucionaremos. Lo más difícil es la capacidad de ver simplemente, con sinceridad, sin engañarte, porque el ver significa cambio, nada a que agarrarse, y estamos acostumbrados a buscarnos, asideros y a andar con muletas. En cuanto llegas a ver con claridad, tienes que volar
y volar es no tener nada en donde agarrarse. Necesitamos desmontar la tienda en la que nos refugiábamos y seguir por el sendero adelante sin apoyarnos. El susto mayor es por la aniquilación de todo miedo, puesto que los miedos han sido el manto en que nos envolvíamos para no ver ni ser vistos. Dejar las cosas atrás y enfrentarse a la felicidad cuando no quieres ser feliz a ese precio. Una felicidad que has de expresar tú y no esperar a que te la den hecha. Aunque vas diciendo que buscas la felicidad, lo cierto es que no quieres ser feliz. Prefieres volver al nido antes de volar porque tienes miedo, y el miedo es algo conocido y la felicidad no. Es como aquel que está metido en la porquería hasta la boca, y lo único que le preocupa es que no le hagan olas, no que lo saquen de allí. Lo malo es que la mayoría equiparan la felicidad con conseguir el objeto de su apego, y no quieren saber que la felicidad está precisamente en la ausencia de los apegos, y en que ninguna persona ni cosa tenga poder sobre ti. Para despertarse, el único camino es la observación, es irse observando uno a sí mismo, sus reacciones, sus hábitos y la razón de por qué respondes así. Observarse sin críticas, sin justificaciones, sin sentido de culpabilidad ni miedo, a descubrir la verdad. Has de conocerte a fondo. La pregunta más importante del mundo, base de todo acto maduro es ¿quién soy? ¿Por qué sin conocerte no puedes conocer a Dios? Conocerse uno a sí mismo es fundamental, y sin embargo, lo curioso del caso es que no hay respuesta para la pregunta ¿quién soy yo? Porque lo que tienes que averiguar es lo que no eres, para llegar al ser que eres. Hay un proverbio chino que dice, cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es la visión. Cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la sabiduría. Y cuando el espíritu no está bloqueado, el resultado es el amor. Hay que quitar las vendas para ver. Si no ves, no puedes descubrir los impedimentos que no te están dejando ver. El observarse a sí mismo es estar atento a lo que acontece dentro de ti y alrededor de ti, como si esto le ocurriese a otra persona, sin personalizarlo, sin juicios, ni justificaciones, ni esfuerzos por cambiar lo que está sucediendo, ni formular alguna crítica ni autocompadecerse. Los esfuerzos que hagas por cambiar son peor, pues luchas contra ideas, y lo que hay que hacer es comprenderlas para que ellas caigan por sí solas una vez que comprendas su falta de realidad. Hay que cuestionar todo esto para ver si se comprende como una verdad y entonces te pondrás a observarte. A veces nos sentimos mal, hechos un lío. No sabemos funcionar solos y nos vamos al psicólogo a que nos arregle. El psicólogo no puede hacer nada que tú no hagas, no puede conseguir nada que tú no estés dispuesto a hacer. Puede escucharte y ayudarte a que tú mismo vayas aclarándote mientras hablas. En verdad lo que tú haces allí es observarte, y eso es lo que has de hacer tú, pero continuo. Yo soy psicólogo y puedo decir que la terapia lo que hace la mayoría de las veces es un intercambio de problemas. Te quita uno, pero te mete otro. La espiritualidad es la que intenta solucionarte a ti. Busca solucionar el problema del yo, que es el que te genera los problemas que te llevan al psicólogo y al psiquiatra. La espiritualidad va directamente a la raíz, a rescatar tu yo, el auténtico, que está ahogado por barreras que no lo dejan ser libremente. Hacer esfuerzos por cambiar es contraproducente, pues lo que te va a cambiar es la verdad y comprender que tu programación no te deja ser tú. El observar es lo que te va a cambiar. La vida no observada, no examinada, no vale la pena vivir, porque no es vida, decía Sócrates. Es preciso darnos cuenta que todas las reacciones que surgen al mirar a una persona, a un paisaje o a ti mismo, observar cómo suelo reaccionar frente a determinadas situaciones, mirar con objetividad como si no fueras tú, concienciatizándote de lo que pasa dentro y fuera de ti, estando atento, como cuando conduces, hacerlo sin juicios valorativos, porque si le pongo etiquetas ya no veo la cosa como es, caer en la cuenta, sin prejuicios, solo entendiéndolo. Tenemos que darnos cuenta de que, con la palabra o con el pensamiento, solemos etiquetar las cosas y las personas y luego, como consecuencia de ello, vivimos el personaje de la etiqueta, no la persona. Ponerse en contacto con la realidad es mirar a esta sin querer interpretarla, ni cambiar nada, sino dejar que la realidad cambie el orden de las cosas luciendo por sí mismas.
Si no cambiamos espontáneamente, es porque ponemos resistencia. En cuanto descubramos los motivos de la resistencia, sin reprimirla ni rechazarla, ella misma se disolverá. Cuando en nosotros hay sensibilidad, no se necesita violencia alguna para conseguir las cosas que necesitas, pues todo se resuelve entendiendo, comprendiendo, y te sorprenderás al ver cómo todo se resuelve según comprendas la realidad y no luches contra ella. Y sigue nuestro amigo Tony con la siguiente propuesta. Métodos para acabar para siempre con la infelicidad. Darte cuenta del dolor, de la aflicción o del desasosiego que sufres. ¿Y cuál es el motivo? ¿De dónde sale? En verdad ese sufrimiento. Si te sientes molesto, darte cuenta enseguida de ello y de dónde nace ese malestar. Si dices que estás molesto porque otro se comporta mal contigo, no se puede comprender que tú te castigues porque otro se ha portado mal. Tiene que haber otro motivo más personal escondido. Obsérvalo. Darte cuenta que el sufrimiento o las molestias se deben a tu reacción ante un hecho o una situación concreta y no a la realidad de lo que está ocurriendo. Si vas a ir al campo y llueve, el enfado no está en la lluvia, que es la realidad, sino en tu reacción porque se han contrariado tus planes. Solemos echar la culpa a la realidad y no nos queremos dar cuenta de que son nuestras reacciones programadas las que nos contrarían. Tenemos unos hábitos inculcados como automatismos que funcionan como una maquinita automática. A tal pregunta, tal respuesta. A tal contrariedad, tal reacción. Y funcionamos como robots. La cultura nos inculca unas leyes rígidas cuya única razón es así se ha hecho siempre. Y con esta razón tan endeble somos capaces de matarnos por defender honor, patria, bandera, raza, familia, buenas costumbres, orden, ideales, buena fama y muchas más palabras que no encierran más que ideas sin sentido real que nos han inculcado como cultura. Y lo mismo ocurre con las ideas religiosas. Lo importante es ser y no figurar. La verdad es que estamos tan metidos en esa programación que actuar con claridad de percepción desde esa cultura casi parece un milagro, y más si pretendemos reaccionar sin disgusto. Hay que despertarse antes para comprender que lo que te hace sufrir no es la vida, sino tus alucinaciones, y cuando consigues despertar y apartas los sueños, te encuentras cara a cara con tu libertad y con la verdad gozosa. Lo cierto es que el dolor existe porque rechazamos que lo único sustancial es el amor, la felicidad, el gozo. Cuando no somos capaces de encontrar el camino despejado para ese amor, felicidad que somos, nos topamos con el dolor, que no es nada concreto ni sustancial por sí mismo, sino ausencia de la percepción del amor-felicidad. Como la oscuridad no existe, sino que es una consecuencia de la menor percepción de la luz. La vida es en sí un puro gozo, y tú eres amor, felicidad, como sustancia y potencial a desarrollar. Solo los obstáculos de la mente te impiden disfrutarlo plenamente. Son las resistencias que ponen tu programación lo que te impide ser feliz, de no tropezar con tu resistencia. ¿Dónde estaría el dolor? Habría una armonía en ti igual a la que existe en la naturaleza. Más aún, pues, tú eres el rey de esa naturaleza y dotado de una sensibilidad para captar la bondad, la felicidad y la belleza que te hace creativo y capaz. Ya no solo de ser feliz, sino de dar amor y felicidad a manos llenas. Con solo observar, todo esto ya es dar un paso para tu despertar. Todo depende de tu reacción y esta depende de tu programación. Y si eres capaz de observar esto y comprenderlo, ya tendrías bastante. Desapegarse. Muchas veces hemos escuchado sobre el desapego. Y para ir a Dios y experimentar su presencia en nosotros, no debemos entender el desapego como la disociación de nosotros mismos, ni la evasión de los problemas o las responsabilidades. No es negación a la amistad o a la pasión. Es el desapego de la preocupación por nosotros mismos, ese inconsciente sistema mental que me ubica a mí en el centro de la creación. Y el desapego hacia el amor posible, porque solo apartándonos de esa insana preocupación por nosotros mismos, nos abre la conexión con el otro, con el prójimo, porque hemos salido de ese encierro en el que hemos permanecido para ir al encuentro del semejante. La vida nos enseña que amar es esencialmente perderse a sí mismo en la realidad del otro, que es mayor que los otros en la realidad de Dios. Y al permanecer despiertos, al escuchar esa llamada que nos despierta y nos saca del coma de la autopreocupación,
es la antesala de comenzar a evolucionar para reconocer desde la propia experiencia el significado de decir Dios es amor, el centro de todos los centros, que es amor. He aquí lo que dice nuestro amigo espiritual, Tony de Melo, en relación con los deseos o apegos. Hay dos tipos de deseos o de dependencias: el deseo de cuyo cumplimiento depende mi felicidad y el deseo de cuyo cumplimiento no depende mi felicidad. El primero es una esclavitud, una cárcel, pues hago depender que su cumplimiento o no mi felicidad o mi sufrimiento. El segundo deja abierta otra alternativa. Si se cumple, me alegro, y si no, busco otras compensaciones. Este deseo te deja más o menos satisfecho, pero no te lo juegas todo a una carta. Pero existe otra tercera opción. Hay otra manera de vivir los deseos como estímulo para la sorpresa, como un ego en lo que menos importa es ganar o perder, sino jugar. Hay un proverbio oriental que dice: cuando el arquero dispara gratuitamente, tiene con él toda la habilidad. Cuando dispara esperando tener la hebilla de bronce, ya está algo nervioso. Cuando dispara para ganar la medalla de oro, se vuelve loco pensando en el premio y pierde la mitad de su habilidad, pues ya no ve un blanco, sino dos. Su habilidad no ha cambiado, pero el premio lo divide, pues el deseo de ganar le quita la alegría y el disfrute de disparar. Quedan apegados allí en su habilidad las energías, se necesitan libres para disparar. El deseo del triunfo y el resultado para conseguir el premio se han convertido en enemigos que le roban la visión, la armonía y el goce. El deseo marca siempre una dependencia. Todos dependemos en cierto sentido de alguien, el panadero, el lechero, el agricultor, etc., que son necesarios para nuestra organización. Pero depender de otra persona para tu propia felicidad es, además de nefasto para ti, un peligro, pues estás afirmando algo contrario a la vida y a la realidad. Por tanto, al tener una dependencia de otra persona para estar alegre o triste, es ir contra la corriente de la realidad, pues la felicidad y la alegría no pueden venir de fuera, ya que están dentro de mí. Solo yo puedo actualizar las potencias del amor y la felicidad que están dentro de mí, y solo lo que yo consigo expresar desde esa realidad mía me puede hacer feliz, pues lo que me venga desde afuera podrá estimularme más o menos, pero es incapaz de darme ni una pizca de felicidad. Dentro de mí suena una melodía cuando llega mi amigo, y es mi melodía la que me hace feliz. Y cuando mi amigo se va, me quedo lleno con su música, y no se agotan las melodías, pues con cada persona suena una melodía distinta, que también me hace feliz y enriquece mi armonía. Puedo tener una armonía o más que me agraden en particular, pero no me agarro de ellas, sino que me agradan cuando están conmigo, y cuando no están, pues no tengo la enfermedad de la nostalgia, sino que estoy tan feliz que no añoro nada. La verdad es que yo no puedo echarte de menos porque estoy lleno de ti. Si te echase de menos sería reconocer que al marcharte te quedaste fuera. Pobre de mí si cada vez que una persona amada se va, mi orquesta entrase en paro. Cuando te quiero independientemente de mí, y no enamorado de mí, sino enamorado de la vida. No se puede caminar cuando llevas a alguien agarrado a ti. Se dice que tenemos necesidades emocionales, ser querido, apreciado, pertenecer a otro, que me desee. No es verdad. Esto, cuando se siente esa necesidad, es una enfermedad que viene de tu inseguridad afectiva. Tanto la enfermedad, necesidad de sentirme querido, como la medicina que se ansía, el amor recibido, están basados en premisas falsas, necesidades especiales para conseguir la felicidad en el exterior. No hay ninguna, puesto que tú eres el amor y la felicidad en ti mismo, y solo mostrando ese amor gozándote en él, vas a ser realmente feliz, sin agarraderas ni deseos, puesto que tienes en ti todos los elementos para ser feliz. La respuesta del amor exterior agrada y estimula, pero no te da más felicidad de la que tú dispones, pues tú eres toda la felicidad que seas capaz de desarrollar. Santa Teresa dijo que Dios le concedió el don de identificarse de sí misma y poder ver las cosas desde fuera. Este es un gran don, pues el único obstáculo y raíz de todo problema es el yo. Desidentificarse significa no afectarnos por lo que está ocurriendo, vivirlo como si le ocurriera a otro, pues en cuanto metes tu yo en cualquier persona, situación o cosa, prepárate para sufrir.
Vivir desidentificados es vivir sin apegos, olvidado del ego, que es lo que genera egoísmo, deseos, celos y por el cual entran todos los conflictos. Otra cosa que nos muestra que estamos programados es creer que cada uno está en posición de la verdad. Cada religión cree tener la verdad y ser la única, la exclusiva. ¿Por qué temen perderla si reconocen que puede haber una verdad en cada una y en todas ellas? Si viviésemos desidentificados de nuestras creencias, no nos preocuparíamos por lo que lleven de acertado o no. Las creencias pueden cambiar, lo importante es lo esencial que descubres dentro de ti y te lleva a ir buscando la verdad y saber que es de todos. Despertarse es despertar a la realidad de que tú no eres el que crees ser. Esto es la desidentificación. Solo puedes conseguir esto cuando seas capaz de atribuir tus tribulaciones a tu programación y no a la realidad. Cuando uno se aflige, intenta cambiar la realidad para ajustarla a su problema, pero como no lo consigue, su frustración viene a sumarse a su aflicción y el problema no se aclara. Si el problema viene de tu programación, no se puede cambiar la vida y a los demás, sino desprogramarte o ver por lo menos claramente de dónde viene el problema. Si tú cambias y te abres a la realidad, verás cómo todo cambia a tu alrededor, pues era tu mente la equivocada, y al cambiar tu mente y abrirse a la realidad, cambiará tu manera de ver y de vivir, llamando a cada cosa y situación por su nombre. La felicidad no es el resultado de nada, ella es en sí misma, y la descubres cuando te liberas de todo juicio y añadidura. Cuando quieres arreglar las cosas, metes en ellas tu yo endemoniado, tu apego, y lo estropearás todo. Entra solo en la realidad, no te apegues ni siquiera a la liberación, porque ella no es aprensible, no se deja apresar y lo que harás será crearte otras cadenas, otra esclavitud. Solo tienes que ver las cosas como son. Las cosas solo serán cuando deban ser, por mucha prisa que te des. La realidad no es algo que se pueda forzar ni comprar, se trata de ver la realidad tal como es. Lo cierto es que ya estás en ella, siempre lo has estado. Pero buscas como aquel pez que iba loco buscando el océano. Lo único que no te deja ver es tu programación en tus exigencias. Hay un deseo común que es el cumplimiento de lo que creo va a darme la felicidad. Al yo, al ego. Ese deseo es apego, porque pones en él la seguridad, la certeza de tu felicidad. Es el miedo el que te hace desear agarrar con tus manos la felicidad, y ella no se deja agarrar. Ella es. Esto solo lo descubrimos observando, bien despiertos, viendo cuando nos mueven los miedos y cuando nuestras motivaciones son reales. Si te agarras a los deseos, es señal de que hay apego. El sufrimiento que sufres es el equivalente de tu resistencia a la realidad. El resistirte a la verdad hace que choques con la realidad que te está diciendo que no es por ahí, que revises tus planteamientos para que se ajusten a la verdad. Si lo comprendes así, crecerás. Si no lo comprendes y te empeñas en seguir, obcecado y dormido, sufrirás sin remedio. En cuanto entiendas esto por la observación, que te dé luz para descubrir tu realidad, se acabó tu sufrimiento o irritación. Es muy importante, pues, ver, observar lo que te perturba para entender lo que anda mal en ti. Al descubrir esto, verás cómo cambia tu escala de valores. Vas descubriendo tesoros por todas partes, mientras se va cayendo por sí solo lo que no vale. No sabes bien lo que supone la paz que consigues cuando dejas caer la carga de tu superyo de una posición que te empeñabas en mantener y que suponía tantos esfuerzos y frustraciones. La razón que siempre querías tener, el afán por defender tu imagen, tu nombre, tu prestigio y todo lo que mantenías para impresionar, para que te valorasen o te tuviesen en cuenta. Puf, ¿para qué servía todo esto? Menudo descanso cuando lo tiras todo por la borda. Y lo paradójico es que tú lo mantenías porque buscabas en ello remedio a tu inseguridad, y la verdadera seguridad la alcanzas cuando lo sueltas todo. Ese es tu premio, con el que te sorprende la realidad, y resulta que tienes motivos para estar siempre contento, pues las experiencias buenas son siempre gratificantes, las malas te proporcionan crecimiento al señalarte los obstáculos. Incluso las personas que te dan la lata son motivo para que cambies tú, al conocerte mejor, y ya no te empeñas en cambiarlas a ellas.
No hay nada más clarividente que el amor. En cambio, la emoción del apego que tomamos por amor nos hace ciegos. Si estás apegado a tu amigo, no podrás verlo, porque te lo impedirá tu emoción. La emoción del apego trae consigo reacciones, pero no acciones. Para las acciones tienes que estar despejado y despierto. Vivimos en constante apego con algo o con alguien. El solo hecho de despertarnos, darnos cuenta y tomar conciencia de la realidad que simplemente es, nos llevará a espiritualizarlo todo y verlo todo con una visión nueva cada amanecer. En resumen, solo al mirar cada día la vida con ojos nuevos, podemos contemplar la presencia de Dios y comprender que Dios está. Dios permanece en ti, en mí, en todos y en todo. Es el centro de todo, solo es necesario darnos cuenta de ello, lo que nos dará una visión más clara de que podemos ir más allá de nuestra propia conciencia, hacia una conciencia mayor. Toda religión propone que enfoquemos nuestra atención en el centro divino y que la iluminemos con el conocimiento de que ese centro es la fuente de todo amor y toda vida. La tradición religiosa nos enseña que solo por medio del contacto con tal centro y su contemplación, el hombre se puede transformar y verdaderamente en sí mismo. O sea que solo enfocando lo divino, podemos enfocarnos también nosotros mismos. El centro divino es el centro de la conciencia que se halla a la vez en nuestros corazones y más allá de nosotros, en las profundidades de Dios. Solo al enfocarnos somos conducidos a la sabiduría, al conocimiento de lo trascendente, de lo que se importa y la capacidad para enfocar lo real y rechazar lo que es ilusorio o maya. He aquí un mensaje de San Pablo a los cristianos. Pablo dice: vivir en unión con Cristo implica estar arraigados en la realidad, y vivir arraigados en Cristo es vivir arraigados en lo que es, en el que es, o sea, en el amor. Arraigo es también profundidad, oscuridad, y está más allá de la superficialidad, dentro de lo más profundo de nosotros, donde encontramos las raíces en el misterio que es Cristo. Pero una vez en la oscuridad, podemos ver la luz en las raíces y elevarnos hacia las alturas donde Él está. La oscuridad es la no experiencia y es el camino a la luz. Se escucha solo a través del silencio, y aunque el silencio parece algo negativo, es absolutamente necesario para toda escucha y para todo oír. La oscuridad de lo profundo es necesaria para el arraigo de la luz. El salto a la oscuridad requiere de absoluta confianza. Tenemos que saltar confiando en que Cristo estará al otro extremo para recibirnos. Y el camino es posible para ti, para mí, para todos. Porque Él ha estado antes. Él ya ha recorrido el camino que lleva a la luz, que es el amor, por medio de su entrega incondicional y sin reservas. Y allí permanece su propio espíritu, impregnado del amor del Padre, y entonces se manifiesta la comunión, es decir, estamos en unión común, Jesús y nosotros, unidos con el Padre en la perfecta plenitud del amor. Y solo el amor nos permite disipar el miedo. El temor es el que entorpece nuestro andar, nos paraliza de pies a cabeza y nos detiene en la propia evolución. Hemos aprendido tantas cosas a lo largo de nuestra historia y son muy pocas las que hemos podido asimilar en nuestra vida de adultos. Es preciso entonces desaprender aquello que, condicionado por nuestra educación y entrenamiento, no es apropiado para un desarrollo total y pleno. Solo despertando nos damos cuenta de que somos poco conscientes de nosotros mismos y que todos tenemos un gran potencial para vivir mejor y plenamente arraigados en el misterio de Dios. Entonces, como dice Pablo, se nos hace más real y claro el destino de cada uno de nosotros, llegar a la plenitud del ser, que es la plenitud de Dios en sí mismo. De ahí que todos estamos invitados a un desarrollo ilimitado, infinito, mediante el camino de la fe y del amor, al abandonar nuestro encierro en nosotros mismos y nuestro yo, para entrar en el misterio de Dios en sí mismo, que está en constante expansión, siempre en constante dinamismo. Y el misterio es revelado solo a los valientes, a los que se atreven, a los que se arriesgan a caminar por el sendero de la oscuridad, que nos lleva a la luz inextinguible del amor de Dios. He ahí la verdadera fuerza,
He aquí la energía o conciencia perfecta. He ahí el poder sin límites. El misterio es verdad absoluta, amor absoluto. Por eso nuestra respuesta debe ser absoluta, sin temores, y en medio de la quietud, aprendemos a vaciar nuestro corazón de todo lo que no es Dios, pues Él requiere de todo el espacio que nuestro corazón tenga para ofrecer. Antes se nos decía que a Dios debíamos contentarlo o aplacarlo. Hoy decimos que tan solo es necesario responder a su amor infinito mediante la atención total, la quietud total, no pensando en su amor, sino abriéndonos a Él, no pensando en su compasión, sino recibiéndola. Más que dialogar con Él, se nos llama a estar en unión con Él, llegar a la plenitud de la unidad de nosotros mismos, experimentando su propia armonía, para poder permanecer en total armonía con Él.